Gloria a Dios. Dios te bendiga, amado hermano, y bienvenido a tu programa Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles y de costumbre, aquí por la cadena del mediodía, en la cadena del milagro. Este es el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanja de Camuy, Puerto Rico, felicitando y saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo a través del televisor, la señal del canal del Ministerio Cristo viene para todo el mundo, pero también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en www.cdminternacional.com y las redes sociales de Facebook en Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes aquí en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero. Reciba un cordial saludo. Este es su pastor y agradecido por su fiel sintonía miércoles tras miércoles. Excusamos en el día de hoy a la pastora Selmi Monroso. Ella está en unas funciones maternales, está acompañando a su amada hija Christy Mueller, así que mantengámosla en oración para ella y nuestra hermana Christy Mueller. Gloria sea al Señor en la tarde de hoy y felicitamos, gloria sea al Señor, también el colegio e iglesia Camino de Restauración, que ya empezó la nueva temporada de clase, así que todos los hermanos y hermanas y los chicos y chicas estudiantes del colegio, felicidades en este nuevo año académico y que Dios les dé la sabiduría, la dirección y la guianza que solamente Él nos puede dar a cada uno de nosotros. Amados hermanos, les recordamos que nos pueden estar llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Pueden llamarnos al 787-898-5410 y al 787-898-5120, que al final del programa vamos a estar orando por sus peticiones. Y hoy, en este miércoles 18 de agosto, nos acompaña el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Caimital Bajo en Aguadilla, que estará con nosotros compartiendo. Dios bendiga, pastor. Bienvenido a Diálogo Pastoral. Dios te bendiga, pastor. Gracias por la invitación. Amén. Y aquí estamos, ¿verdad? Saludamos a cada uno de los amigos, de los hermanos que nos ven. Y quiero aprovechar la coyuntura rapidito de felicitar a mi amada esposa, que en el día de hoy cumple, ¿verdad?, una vuelta más al sol. Santo. Así que, mi amor, te felicito. Así que Dios te me bendiga mucho y Dios te me guarde. Wow, gloria a Dios. Y nos unimos a ese saludo. Felicitaciones a nuestra amada pastora. Gloria sea al Señor. Y reconociendo que la labor ministerial no es de un solo hombre ni de una sola mujer, sino de ese matrimonio que Dios llama. Así que más que agradecido. Y no tan solamente el matrimonio, también en varios casos, muchos de nuestros pastores que están con nosotros es la familia pastoral. Y gracias a esas iglesias que cuidan de sus pastores. Diálogo Pastoral es la razón de ser por ustedes, amados pastores y amadas pastoras, que día tras día se sacrifican para hacer un trabajo digno de ser un siervo y una sierva del Señor. Así que le agradecemos a todos y cada uno de ustedes este sacrificio vivo, agradable a Dios. Pastor, hoy vamos a estar hablando acerca de la Biblia y su relevancia hoy en día. Y quiero comenzar con una porción de la palabra que aparece en segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, los versículos 16 y 17, y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra, amados hermanos. Si usted desea, puede marcar su Biblia ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, porque hoy vamos a estar hablando acerca de la Biblia y su relevancia hoy en día. Hay personas que se dejan llevar por las noticias que están viendo, pero la mejor y se dejan llevar por las noticias hoy en día y tú les ves que los ánimos le suben, le bajan de acuerdo a cómo está su estado emocional, pero nos olvidamos de que la palabra de Dios es la mejor fuente
de inspiración y guía nuestro camino. Hay otras personas que siempre están buscando profecías de un lado para otro, pero como dice, esta es la palabra profética más segura, más importante para nuestras vidas y en este tiempo. Pero, Pastor Isaac, ¿cómo es que ahora esta Biblia la tenemos al alcance? ¿Cómo nos llega la Biblia? Ahora vemos Biblias en todas partes. Hay personas que tienen 15, 16 Biblias. Usted va a un hotel, encuentra una Biblia ahí por los hermanos Gedeones para dejarle esa Biblia. Pero ¿cómo llega esa Biblia a nuestras manos? Bueno, primero es que la Biblia no se dio en un proceso único, ¿verdad? La gente piensa que se hizo de un momento a otro. La Biblia básicamente tomó todo un proceso de, vamos a decir, milenios. O sea, si miramos más o menos el libro más antiguo de la Escritura, tenemos casi unos 4.000 años de distancia. Al libro más reciente, que fue Apocalipsis, tenemos básicamente unos 2.000 años de distancia. O sea que fue un proceso, y lo que queremos dejar claro es que fue inspirado por Dios. Amén. Pero dentro de ese proceso inspirado por Dios, Dios fue utilizando diferentes hombres, diferentes mujeres, en diferentes épocas, en diferentes siglos. Y mira lo maravilloso de esto, que a pesar de tener esta distancia en el tiempo, la Biblia no se contradice en ninguna de sus partes. Wow. Entonces, la Biblia es una armonía completa desde el Génesis al Apocalipsis. 66 libros que armonizan, que Dios fue usando las capacidades de diferentes hombres, fue utilizando su cultura, fue utilizando su lenguaje, y dentro de todo eso, Dios se fue que autorrevelando, ¿verdad?, al hombre, a la raza humana, y de manera paulatina. Claro, en unos comienzos todo fue de manera oral, ¿verdad? Pero después el hombre comenzó a escribir, comenzó a redactar, y comenzaron los primeros manuscritos bíblicos a darse, los primeros rollos, los primeros pergaminos, hasta que cuando surge luego la imprenta, ¿verdad?, ya en los 1500, época de la Reforma Protestante, entonces la Biblia comienza a tomar el formato de un libro, ¿verdad? Porque era más fácil, ¿verdad?, escribir un libro que a cargar con muchos rollos por ahí. Pero ha sido, ¿verdad?, y es todo un proceso muy interesante el cómo nos llega la Biblia, pero en síntesis, ¿verdad?, en una manera resumida, es la manera general en que la Biblia nos llega. Entonces, de acuerdo a los adelantos de la tecnología, en un momento preciso en la historia, pues hombres de Dios, mujeres de Dios, inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo, utilizan esa tecnología que estamos hablando aquí en el caso de la imprenta, para promover, para propagar la palabra de Dios a través de la redacción de la Biblia. Y si hay algo que le debemos a un grupo llamado Sociedades Bíblicas Internacional, es que la Biblia sea un documento accesible. ¿Por qué? Porque si usted mira cualquier libro que tenga la cantidad de páginas que tiene la Biblia, menos de $100 no va a costar. O sea, puede costar sobre $200 si fuéramos a adquirir la Biblia como un libro común y corriente. Pero debido a los acuerdos que las sociedades bíblicas han logrado hacer a nivel global, pues la Biblia no es que es barata, ¿verdad?, su costo, pero se mantienen unos precios accesibles para la gente, ¿verdad?, para que todo el mundo la pueda adquirir. Y qué bueno que nos dice eso, porque el pasado agosto 4 estuvimos con nosotros el director de Sociedades Bíblicas para aquí, para Puerto Rico, de la Liga Bíblica. Y qué interesante es, porque entonces así facilitamos el alcance de la palabra, no tan solamente a los de la habla hispana, pero a todo dialecto, a toda persona que esté en el mundo. Eso es así. Ha sido, yo digo, que un esfuerzo muy grande el que ha tenido las sociedades en sus manos, de que la Biblia cada vez siga llegando a nuevos dialectos y a otros lenguajes donde todavía el texto sagrado no ha llegado. Pero entonces, tanto en todas estas traducciones que se hacen, ¿es la Biblia inerrante e infalible? ¿Es la Biblia no tiene errores o no puede tener ningún tipo de error? Porque el comentario de muchas personas, pastor, que no son cristianos, o van a decir, es que la Biblia la escribió un hombre. No, el ser humano.
por decir, no, la va a escribir un mono, que la Biblia es para el ser humano, la tiene que escribir el ser humano. Dios le dijo a Moisés, escribe en las tablas los mandamientos. Pero cuando hacemos esta pregunta, ¿es la Biblia inerrante e infalible? Bien, cuando hablamos del término inerrancia, hablamos de que la Biblia, como está escrita en su original, no tiene errores, ¿verdad? Y cuando hacemos un estudio exhaustivo de la Escritura, por eso dije ahorita que hay algo que es milagroso en la Escritura, que es que tiene armonía en todas sus partes. Todo estudioso serio de la Escritura, que sea objetivo en su estudio, se va a percatar que del Génesis al Apocalipsis, la Biblia contiene una inerrancia, es inerrante, o sea, no tiene errores en ninguna de sus partes. Que si una traducción X puede tener algún error gramatical porque ha sido traducciones posteriores en otros lenguajes, un factor humano, ¿verdad? Puede añadir a eso. Pero la Biblia en su original, como fue inspirada por Dios, no tiene errores. Ahora, el asunto de la infalibilidad, ¿verdad? Porque parece que es lo mismo, pero son dos cosas distintas. Okay. Inerrancia es que la Biblia no tiene errores. Ajá. Infalible es que no puede tener errores. O sea, no puede decir nada que en algún momento sea contrario, sea contraproducente, sea contradictorio. Y la realidad es que la Biblia también es infalible. O sea, lo único, es más, cuando leemos el texto sagrado dice, todo pasará, las lenguas pasarán, los dones pasarán, pero lo único que no pasará, lo que siempre permanecerá hasta el fin, Amén. será la palabra del Señor. Amén. Y en ese sentido, la palabra también es infalible. No tiene errores, ni tendrá errores. Así que no importa el tiempo en el que estemos viviendo, no importa la edad que estemos viviendo, siempre la Biblia será actualizada en sí misma y nunca tendrá ni un solo error. Y hay una advertencia. Hay de aquel que le añada o le quita esta palabra, porque si la palabra de Dios permanece para siempre, le está diciendo, tengan cuidado, porque hoy en día, pastor, y es lamentable decirlo, hay predicadores, pero también hay organizaciones, por no llamarlas iglesias, hay organizaciones que a lo malo le están llamando bueno, están justificando ciertos tipos de vida que está permitido, porque Dios es amor y Dios todo lo permite. Entonces quieren cambiar la palabra de Dios, que es santa, para aprobar unas cosas que Dios ha determinado que va en contra de su santidad. Así mismo es, por eso yo siempre invito, ¿verdad? Y exhorto a la gente a que se introduzca en el estudio concienzudo de la palabra, para que no nos dejemos llevar, ¿verdad?, de todas estas corrientes y vertientes que surgen en este tiempo. Y ahora que, pastor, muchos de nuestros miembros jóvenes están adentrándose al ámbito universitario, a los colegios, ¿hay alguna contradicción entre la Biblia y la ciencia? Porque las personas, se ha escuchado mucho esta frase por lo del COVID-19, es que tienes que seguir la ciencia, es que la ciencia nos revela todo. ¿Hay alguna contradicción entre la Biblia y la ciencia? Bien, para ser claro, ¿verdad? Y no crear confusión, es importante que determinemos cuando hablamos de ciencia a qué nos referimos. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de lo que son las ciencias naturales. Biología, física, química, porque hay que si físicas cuánticas, hay que si ciencia ficción, ¿verdad? Y hay otras ramificaciones de la ciencia que pues obviamente la Biblia no entra ahí, pero todo lo que tenga que ver con ciencias naturales, descubrimiento tras descubrimiento de la ciencia, se está validando la escritura. Por ejemplo, la escritura enseña, cuando usted lee Josué, que ¿verdad? Josué oró y el sol se paró. La gente siempre ha dicho, no, que fue la tierra, porque es la tierra la que da vuelta al sol. Pero cuando los científicos hacen su estudio, llegan a la conclusión de que la Biblia tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando analizamos un poco la astronomía, nos damos cuenta que el planeta Tierra gira alrededor del Sol. ¿Pero por qué gira alrededor del Sol? Porque el astro rey, que es el Sol, gira en su eje y la gravedad que éste genera hacia los planetas es lo que los hace girar. O sea, si el Sol no gira en su eje, ningún planeta se mueve.
Ok, entonces es el sol el que gobierna el control y el movimiento de la Tierra. Exacto. Entonces, eso lo ha probado la astronomía, pero entonces la Biblia dice, el sol se paró. O sea, que no es que fue mal dicho o porque Josué lo veía de otra forma, porque he escuchado mucha gente, aún cristianos, que dicen, no, porque es que Josué lo estaba viendo desde la óptica de la Tierra. Pero no, empíricamente y científicamente, el sol se paró. Entonces, por darte otro ejemplo, antes de que se descubriese que si la Tierra era redonda, que si una parte de la Tierra era de día y otra de noche, Jesús hizo una declaración. Jesús declaró que cuando fuera su venida, Ajá. Él dijo lo siguiente, estarán dos en una cama, o sea, durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado, pero en el mismo momento estarán dos en un campo. O sea, ¿qué se hace en el campo? Se trabaja. Entonces, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, ¿qué Jesús estaba estableciendo ahí? Jesús estaba estableciendo lo que se desconocía en esa época, y es que simultáneamente en un lado del planeta es de día y en el otro lado del planeta es de noche. Eso se viene a descubrir luego cuando el ser humano descubre que el planeta Tierra era redondo, pero ya Isaías había hecho la expresión de que Dios sostiene la circunferencia de la Tierra. Y hay casi 20 y tantas teorías más, que si el hombre sale del polvo, la química lo ha podido demostrar. El polvo del ser humano cuando muere y se pudre, posee los mismos 14 elementos que posee la Tierra. Por ejemplo, una de las teorías más grandes de la física es que el mundo en sus comienzos estaba lleno de gases. Pues eso no se está alejando de lo que la Escritura dice. El planeta estaba desordenado y vacío. Y si estaba vacío, pues estaba lleno de gases. O sea, que no hay, al contrario, en las ciencias naturales con la Biblia van en total armonía. Es más, gracias a las ciencias y a muchos científicos que con la intención incorrecta, porque tengo que decir que muchos científicos han venido a tratar de demostrar que la Biblia es incorrecta, pero se han topado con la sorpresa de que lo que entonces la Biblia establece es lo que las mismas ciencias terminan confirmando. Reafirmando una vez que la relevancia que tiene la palabra de Dios miles, cientos de años atrás, antes de la tecnología, pero ahora por sus propias investigaciones, por sus propios descubrimientos, ratificando lo que ya la palabra de Dios había dicho. Así mismo es. Wow. Así que yo animo, ¿verdad?, a todo estudiante universitario que a veces piensan que la universidad y la fe son contrarias. Al contrario, anímese a buscar qué tiene la Escritura que le va a ayudar a hacer frente a muchos profesores que con malas intenciones tratan de trastocar la fe de nuestros jóvenes. Yo les invito, ¿verdad?, que sin miedo alguno profundice el texto sagrado, que va a encontrar muchas respuestas muy sólidas para poderle responder a esos que tal vez de manera incrédula tratan de ridiculizar el libro sagrado. Y hacemos una exhortación también a los maestros de escuela bíblica. A veces tenemos que hacer un alto en nuestra rutina diaria, porque la escuela bíblica en algunos lugares se ha vuelto una monotonía. Vamos a enseñarle argumentos sólidos, básicos. A veces estamos enseñándole cosas a nuestros jóvenes en vez de enseñarle a tener una buena apologética, a hacer una buena defensa de la palabra de Dios o actualizar la palabra de Dios hoy en día. Hay libros que reafirman lo que la Biblia dice de descubrimiento. Uno de los científicos descubrieron en la Biblia que la mejor manera de tener una buena higiene en la medicina era lavarse las manos con agua que esté corriendo, que fluya. Y cuando tú ves los médicos, el proceso antes de entrar a la cirugía es lavarse las manos y no sumergirla en un estanque, como hacer como Poncio Pilato, no, agua corriendo para que toda impureza se vaya y así atenderle al paciente. Y son detalles que enriquecen la vida de nuestros jóvenes y tiene algo en que pararse firme y decir, mire, es que tú me tienes que comprobar que lo que dice la palabra no es real, pero no venir con vanas palabrerías y filosofías huecas o ciencias
ficciones para tratar de contradecir lo que ya la biología o la anatomía dice, que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo perfecto. Eso es así. Mira, y abordando en el mismo punto, uno se pregunta, ¿cómo millones de personas en un desierto, cuando Israel sale, cómo ese millón de personas que todos los días tenía que hacer sus necesidades biológicas, no les dio cólera? Wow. Y en países cercanos a nosotros, por un mero temblor, por algún desastre natural, en menos nada hay cólera. Dios le dio la clave. Que hoy la ciencia dice, Dios le dio las instrucciones cómo manejar los desechos, cómo manejarlos, cómo enterrarlos, para que hubiera salud en medio del pueblo. Y eso fue escrito más de 4.000, 5.000 años atrás. Y eso pues la ciencia vino a descubrirlo tal vez tiempo después. Así que no hay lugar en la Biblia donde no podamos encontrar argumentos tan científicos y empíricos que nos demuestran entonces que, adicional de ser nuestro libro de fe y nuestra regla de fe, ¿verdad? Y de conducta infalible, está saturado, ¿verdad? De ciencia que hoy es probada en un laboratorio, ¿verdad? Y que más de ser un mero libro religioso, es un libro que contiene muchas teorías y muchas verdades que ya han sido probadas por la ciencia corriente. Entonces, pastor, ¿cuál ha sido el descubrimiento arqueológico más importante cuando hablamos de la Biblia y su aportación? ¿Cuál ha sido la aportación de ese descubrimiento? Pues mira, tenemos que decir que aunque han habido muchos descubrimientos a través de los siglos y de los milenios, pero el descubrimiento que más ha impactado a la comunidad internacional y el mundo cristiano ha sido el descubrimiento de Qumran, ¿verdad? Okay. Cuando allá en más o menos 1948 se encontraron en las cuevas de Qumran, eso es cerca del Mar Muerto, se encontraron unas cuevas y allí se encontraron muy bien preservados unos rollos en papiro, otros en pergamino, de textos tanto del Antiguo Testamento y algunos escritos del Nuevo Testamento, pero la gran mayoría del Antiguo Testamento. ¿Y cuál ha sido la importancia de este descubrimiento? Para que tengas una idea, hay un rollo que se encontró completo, porque algunos estaban, ¿verdad? Imagínense, por tanto tiempo estaban por fragmentos, pero hubo un rollo que se encontró completo y fue el rollo de Isaías. El libro del profeta Isaías se consiguió en su totalidad, sano. Y ¿sabes qué? La traducción que tenemos en nuestra Reina Valera del 60 actualmente, ¿verdad? Y digo, uso esta versión porque es la más popular y la que más la gente utiliza en las iglesias. Está tan exacto como ese escrito que databa de unos 800 años antes de Cristo. O sea, que el que Isaías aparezca en su forma antigua, tan exacto como aparece ahora, primero, o sea, no es meramente un descubrimiento arqueológico importante, sino que también valida lo que fueron los procesos de traducción y de manuscrito. Porque acuérdense que no había imprenta. No había una fotocopiadora. No, en aquel tiempo era mollero, o sea, a muñeca, como dicen por ahí. Y eso validó entonces la tradición masorética, la tradición de los esenios, la tradición de los copistas, de los escribanos en los tiempos de Jesús, que se dedicaban básicamente a escribir a mano el texto sagrado, validando que fue un proceso muy riguroso donde no había espacio para el error. Wow, gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a una breve pausa y vamos a regresar con nuestro pastor Isaac Ruiz y hablando acerca de la Biblia y la relevancia que tiene hoy en día. Regresamos luego de esta breve pausa. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Buen provecho para aquellos que están almorzando y aquellos que son como yo en esta noche, cuando se retransmite este mismo programa en el horario de 10 a 11 de la noche. Buen provecho también, porque si se están comiendo una meriendita, qué mejor que compartirla aquí en Diálogo Pastoral.
Así que agradecemos a todos y cada uno de los hermanos por la fiel sintonía. También aprovechamos la oportunidad para agradecer al Ministerio Sermón Cristiano que retransmite este programa también por las diferentes facetas, redes sociales y plataformas que tiene Sermón Cristiano a través de Roku, Facebook, YouTube. Así que agradeciendo que se unan a este ministerio Cristo Viene, gloria sea al Señor, para distribuir no solamente este programa, como otros programas también con nosotros. Así que, amados hermanos, estamos compartiendo con el pastor Isaac Ruiz de la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Caimital Bajo en Aguadilla, y estamos hablando acerca de la Biblia y su relevancia hoy en día. Las personas se están dejando llevar mucho por lo que dice Facebook, por lo que las noticias aparecen, lo que quieren proyectar las noticias y lo que no quieren reportar, pero la palabra más segura para brindarnos luz en momentos de tiniebla, de incertidumbre, es la palabra de Dios. Así que estábamos hablando del mayor descubrimiento, fue entonces en las cuevas de Qumran, esta montaña que estaba cerca del Mar Muerto, y descubrieron estas vasijas de barro y dentro de ellas habían los rollos, porque muchas personas dicen, pero es que los libros como de Sócrates, de Platón, dándole relevancia a libros históricos, ha venido a ser entonces, y como siempre lo ha sido, la Biblia, el libro más antiguo, más vendido y más leído y más perseguido también, pastor. Así mismo es, tras que ha sido, ¿verdad?, el más perseguido, y fíjate, la Biblia a nivel histórico tiene mucha más fortaleza que los escritos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de cualquier filósofo. Es más, los historiadores se basan en menos fuentes para declarar que existió Nerón, para declarar que existió Domiciano, para declarar que existió Pilato y los grandes personajes de la historia que lo que la Biblia tiene. O sea, que la Biblia tiene mucha más evidencia, tanto interna como externa. Más gente habló de ella o ha hablado de ella a través de los tiempos. O sea que la historicidad de la Biblia sobrepasa cualquier otro acontecimiento histórico que hayamos podido, ¿verdad?, presenciar. Pero entonces quería tocarte un detalle porque te hablé ahorita del descubrimiento de Qumran, y entonces parte de la aportación que ha logrado Qumran es que entonces, como usted sabe, ¿verdad?, los que han escuchado un poco sobre las traducciones de la Biblia, se dependió en algún momento de traducciones del latín, de traducciones del inglés. Por ejemplo, el Textus Receptus, así se le conoce al texto recibido para traducir lo que luego es Reina Valera del 60, era un Textus Receptus del 1400 después de Cristo. Pero entonces, cuando aparece este hallazgo arqueológico, entonces los eruditos, los que se dedican a traducir la Biblia a los diferentes lenguajes, comienzan a utilizar estos manuscritos con otros manuscritos que ya se tenían en los diferentes museos y en las diferentes universidades, para entonces validar cuán cerca estábamos del original, ¿verdad? Y entonces por eso muchas de las otras versiones han comenzado a tener algunas correcciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces tenemos un documento que es más antiguo que el que yo tenía. Es como si yo tuviera una carta tuya, pero esa carta la han manuscrito a 20 idiomas. Y yo tengo la última copia, tal vez en alemán. Esa copia en alemán no es igual de fiel que la que tú escribiste a mano y en español. O sea, si yo de repente, después de tantos años, consigo esa carta original, pues estoy más cerca de ¿qué? De lo que tú quisiste decir en esa carta. Y así sucede con la Biblia. O sea, al encontrarse todos estos documentos mucho más antiguos, de 200, 400 años antes de Cristo, entonces tenemos documentos más cercanos al original, ¿verdad? Y por ende que validando el trabajo de traducción que se ha hecho a través de los milenios. Pero entonces, para no arrojar dudas de cómo fue ese proceso, mire, las traducciones bíblicas, su proceso fue tan riguroso que, por ejemplo, un escribano, un masoreta, o los mismos esenios tenían la práctica de cuando iban a manuscribir,
ellos leían en voz alta. ¿Ok? Y al leer en voz alta, decían la palabra en voz alta y la escribían para estar seguro de que no se cometía un error. Entonces, y palabra tras palabra, o sea, ellos no leían párrafos o frases o oraciones, no, palabra por palabra, ellos la iban pronunciando y escribiendo. Cada vez que se encontraban con el nombre de Jehová o Yahvé en el hebreo, pues entonces ellos cambiaban la tinta, porque el nombre sagrado de Jehová significaba tanto para ellos, que entonces ellos hacían un cambio de tinta y no usaban la misma tinta cada vez que el nombre del Señor aparecía. Wow. O sea que no solamente el proceso era riguroso, sino que también con mucha reverencia ante ese trabajo, ¿verdad?, que hacían de manuscribir el texto sagrado. Y no era como un grupo de traductores que ponchaban a las 8 y empieza a escribir, sino que era un proceso de purificación, de limpieza, pero hasta se bañaban. Hasta se bañaban. ¿Sí? Cada vez que se topaban con el nombre sagrado, hacían baños ceremoniales para sentirse que estaban puros, ¿verdad?, para ese trabajo en particular. O sea que fue un trabajo que fue estricto, meticuloso, con mucha reverencia, ¿verdad?, como debe de ser todo el que estudia la palabra del Señor. Amén. Yo siempre le enseño a mis estudiantes que el estudiar la palabra del Señor debe de producir en nosotros un espíritu correcto, una actitud correcta, una actitud de humildad y de total reverencia ante el libro sagrado, porque no es Corín Tellado, no es Don Quijote, es la palabra inspirada del Señor. Exacto, y a veces las personas, y qué bueno que lo dijiste ahorita, pero siempre tenemos que pedirle la dirección del Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría para comprender la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, y qué mejor orarle a Dios para que sea su Santo Espíritu que nos dé el entendimiento. Pero dijiste algo ahorita bien importante, que si viniera una persona con rigurosamente, con la disciplina que se merece leer el libro, va a ver que no hay errores. Pero cuando ya viene una persona prejuiciada o de antemano ya viene con unas intenciones de buscar errores, pues claro, tú vas a encontrar alguna falta. Sí, mira, uno de los señalamientos que siempre se han hecho a los eruditos que se acercan, por ejemplo, tratando de descartar lo sobrenatural en la Biblia, es que ellos parten de la premisa de que lo sobrenatural no existe. Entonces, ¿cómo tú puedes probar si esto es cierto o no, si de primera base, a priori, ya tú estás descartando la posibilidad de que algo sobrenatural exista, de que los milagros existan, de que la sanidad? Entonces, es acercarse con una mente prejuiciada. Yo siempre le he enseñado a mis estudiantes que al momento de estudiar el texto es importante quitarnos los lentes interpretativos. Que yo le llamo los lentes interpretativos. Cualquier filtro, ¿verdad?, ya sea social, emocional, religioso, ¿ve? No, como yo soy pentecostal, pues creemos de esta manera, que yo soy hombre o soy mujer, me acerco al texto de X o Y forma, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas es importante que las descartemos cuando nos acercamos al texto a estudiarlo, ¿verdad? No podemos acercarnos ya con un prejuicio preconcebido al momento de estudiar la palabra del Señor. Amén. Y pastor, ¿cuál es la mejor traducción? Cuando escuchamos pues las traducciones, que las fuentes originales al principio nos basábamos de las traducciones del griego, del latín, del inglés, y ahora con este descubrimiento del Qumran, que ahora entonces se prueba la legitimidad, la validez, que ya siempre la habíamos dado por hecha de que provenía de Dios, pero refuerza aquellos comentarios de aquellas personas incrédulas. Pero para nosotros que estamos en las iglesias, cuando nos dicen, mira, salió la nueva versión, Dios habla hoy, X, ¿sí? X, Y, lo que sea, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Ok, lo primero que tenemos que entender es que los lenguajes, ¿verdad?, nuestro lenguaje, que es el español, o cualquier otro lenguaje, los lenguajes no son estáticos. O sea, los lenguajes están en una constante evolución, ¿verdad? Por ejemplo, usted que tal vez pueda ser de los años 80, 70, su generación utilizaba unos términos,
pero esos términos ya están muchas veces en desuso y hoy se usan otros términos. O sea, que el lenguaje está en constante movimiento. Entonces, debido a eso, las traducciones de la Biblia, ¿verdad?, sienten la necesidad de actualizarse. O sea, por ejemplo, si usted ha leído 1909, Reina Valera 1909, hay gente que no la entiende. ¿Por qué no la entienden? Porque hay palabras que ya no existen o no se están usando en nuestro lenguaje. ¿Ve? Y la gente la lee y dice, Dios mío, qué fuerte. No es que fuerte, es que eran las palabras que estaban en boga en la época. Por eso fue la necesidad de Reina Valera 1960, con la cual nos hemos identificado la gran mayoría porque ha sido la Biblia cúltica, ¿verdad? La Biblia que se ha usado para el culto público de la iglesia. Pero ya muchas palabras que se estaban usando en esa época, las nuevas generaciones no la entienden tan bien. Entonces, por eso se hace necesario todas estas nuevas traducciones. Ahora, para todo estudiante de la Escritura, para todo lector serio, mi recomendación no es casarse con una sola traducción, porque debido a que el lenguaje es cambiante, nuestro propio lenguaje cambia, la recomendación es que usted tenga la mayoría de traducciones que usted pueda tener, porque de una u otra manera, cada traducción nos ayuda, ¿verdad?, a entender mejor el pasaje escritural. Ahora, algo a lo cual yo quiero abonar, yo hice un estudio comparando versiones. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, pero es que tal traducción le quitó tal palabra a tal pasaje que lo tiene Reina Valera. Ok, y hay algo que a veces la gente desconoce, y es que, por ejemplo, en los evangelios, cuando se hicieron muchas de las traducciones a habla hispana, se hicieron actualizaciones. Usted sabe que los evangelios contienen los mismos relatos o relatos parecidos, y hay cositas o hay detalles que X evangelio no menciona. ¿Qué hicieron los traductores? Como una manera de armonizar, es el término que se utiliza, de armonizar. Espérate, Lucas omite este detalle, pero lo dice Mateo. Pero entonces los traductores, para armonizar el pasaje, le añadieron el detalle que lo dice Mateo. ¿Ve? Y así sucesivamente hay ciertos términos que no aparecen en unas versiones y en otras no, pero cuando usted analiza bien, si esto le cambia el sentido de interpretación, no lo cambia. O sea, que a veces una palabrita X o Y en la traducción, pues no forma, ¿verdad?, un asunto significativo a la hora de interpretar, porque a veces hay gente que se me confunde con eso. Por eso siempre mi recomendación, tenga a la mano el máximo de traducciones posibles. Porque, y algo importante para que nuestros hermanos entiendan, yo traduzco a predicadores y pastores del español inglés, inglés español. A veces tú no puedes traducir literalmente. La Biblia nos habla, pues, un ejemplo, la niña de tus ojos. Pero entonces cuando vemos a la traducción americana en inglés, the apple of my eyes, si fuéramos literalmente, diríamos la manzana de los ojos. Y para la cultura hispanohablante, como que se pierde, Sí. Y es contradictorio. Lo que sucede con esto es que cada cultura, cada lenguaje tiene su forma semántica de llamar X o Y cosas. Mire, por ejemplo, en lugares africanos donde no existe la nieve y donde la nieve no se conoce, las traducciones ponen, un ejemplo, cachispa de coco, ¿verdad? Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, en vez de ser blancos como la nieve, pues serán blancos como la cachispa de coco. ¿Por qué? Porque en África se conoce de sobra que el coco es blanco, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada traducción en cada lenguaje tiene su variante, porque hay algo que tú mencionaste. Una cosa es traducción y otra cosa es transliteración. La transliteración es tratar directamente esa palabra a nuestro lenguaje, pero a veces no hay forma. Es como, por ejemplo, usted busca en Isaías que te habla del Leviatán, ¿verdad? Pero Leviatán es una palabra porque no se encontró el equivalente, ¿verdad?, en el original, porque lo que aparecía allí, cuando se traduce luego al griego y a otros lenguajes, era el término dragón. O sea,
que cuando se buscaba esa traducción, pues espérate, se cambió dragón por Leviatán. Pero por eso luego en Apocalipsis, Juan utiliza los términos que dragón. Pero porque Juan se está basando en el texto hebreo, no en el texto griego. Pero en los textos griegos en adelante se cambió por el equivalente Leviatán, que es como decir un segundo nombre para lo que sería el dragón. Y eso es bueno tenerlo en mente porque en nuestro diario vivir el lenguaje cambia, pero no nos damos cuenta. Y es como decirle, si tú le dijeras a tu abuelo, a tu abuelita, mira, abuelo, abuelita, envíame un texto. ¿Qué es eso, un texto? Pues déjame buscar un texto de la Biblia, te voy a enviar un texto de la Biblia. No, un mensaje de texto, abuelo. Pues entonces tenemos que actualizarnos. El apóstol Pablo fue el que dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformados, renovados bajo el entendimiento de la palabra de Dios. Y lo que queremos hacer es mostrarle a las personas la importancia de que la Biblia es tan relevante hoy como lo fue desde en el principio, que fue inspirada por Dios. Porque hay personas que se están dejando llevar por lo que está viendo, en vez de buscar la paz y tener la tranquilidad que la palabra nos da, la seguridad, la certeza de que el plan de Dios es uno perfecto y está en una completa armonía. Génesis hasta Apocalipsis está el plan de Dios revelado para todos nosotros. No, y lo maravilloso de esto es que, pastor, no importa lo que suceda en el plano terrenal, la palabra de Dios siempre se ha de cumplir. La palabra de Dios siempre tendrá el mensaje necesario, correcto para cada generación, para cada tiempo. No importa si usted vive en la China, usted vive en el Asia, usted vive en la Antártida o usted vive en Puerto Rico, el mensaje sigue siendo el mismo, ¿verdad? Para cada uno de, ¿verdad?, ser humano que se acerca al texto sagrado. Así que le damos gracias a nuestros hermanos televidentes. Nos están llegando las peticiones por aquí. Vamos a estar orando y clamando, pero vamos a hacer un clamor especial también por el pastor Mercedes Ramos, un compañero de la Iglesia Pentecostal MI en el barrio Yeguada de Camuy. Gloria sea al Señor, pero también un siervo que trabajó por muchos años aquí en el Ministerio Cristo Viene en el área del correo. Era el que enviaba las revistas, los libros que solicitaban ustedes a la imprenta San Rafael. La imprenta San Rafael no, la imprenta Cristo Viene. Es la imprenta, esa imprenta es la que está al lado de mi casa. Pero el pastor Mercedes Ramos fue uno de los ministros que me ayudó a mí, dándome la oportunidad de servir en el Departamento de Educación Cristiana de la MI cuando estábamos perseverando en la Iglesia Pentecostal, y él era uno de nuestros líderes distritales. Así que él tiene necesidad de la oración también, y cada uno de ustedes, amados hermanos, aquí tenemos sus peticiones, pero como hemos dicho desde el principio, es la Biblia, es la palabra de Dios lo que nos da la revelación segura, la relevancia para nuestro día. No importando que estemos pasando por el momento de prueba, de incertidumbre, confía en la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero nuestra fe está cimentada sobre la palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Así que le voy a pedir al pastor Isaac Ruiz que nos dirija en oración y hacer este clamor por el pastor Mercedes Ramos, que está hospitalizado. Amén, claro que sí. Vamos a orar en esta hora. Gracias, y a cada uno de los hermanos televidentes, sí, Señor, Padre, nos unimos en un solo pensamiento, Señor, en un solo espíritu, Santo, y elevamos este clamor, Señor amado, en esta hora. Padre eterno, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, me uno, Señor, con mi hermano Pastor Orlando Nieves, con cada uno de los televidentes que nos están viendo, Señor, a través de la pantalla. Señor, creemos en un Dios que hace milagros, que hace maravillas, que sana enfermos, Señor. Padre, la era de los milagros no ha pasado. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. En ti no hay mudanza, ni sombra de variación. Por tanto, en esta hora, llevamos ante el trono de tu gracia a cada uno de estos hermanos, a cada una de estas peticiones.
Mira, Señor, al pastor Mercedes, Dios eterno, donde se encuentra ya en esa sala de hospital. Señor, sé tú tocando su cuerpo, sé tú sanándole, Dios eterno, sé tú glorificándote, Señor, y sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada nombre que ha sido apuntado en estas listas, tú comienzas a tocar a través de la pantalla, tú comienzas, Dios eterno, a sanar, a hacer milagros, a hacer prodigios. Oh Señor, creemos en el poder sanador, creemos que, Señor, por medio de tu sacrificio, tú proveíste la sanidad para nuestros cuerpos. Así que, Señor, te damos gracias por lo que ya tú has comenzado a hacer, por lo que ya tú estás haciendo, y tuya será siempre la gloria y la honra, Señor. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor y Padre nuestro. Así que, Pastor Isaac Ruiz, gracias por tu presentación en la tarde de hoy. Amados hermanos, no tan solamente el Pastor Isaac Ruiz es pastor, es conferenciante, es profesor, gloria sea el Señor, del Colegio Mizpa. Amén. Amén. Así Colegio Mizpa, y ya llevas años pastoreando iglesias dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Pero unas palabras de saludo a nuestros televidentes antes de despedirnos. Pues claro que sí, ¿verdad? Saludamos primero a mi iglesia de Caimital Bajo, ¿verdad? Le enviamos saludos, y a cada uno de los hermanos que nos han podido sintonizar, le enviamos, ¿verdad? Saludos, ¿verdad? Muy cariñosos y muy afectivos en esta hora. Y sobre todo quiero aprovechar la coyuntura para animarles a todos aquellos que desean estudiar la palabra del Señor. No importa, ¿verdad?, el centro teológico que sea, pero busque estudiar la palabra del Señor. A veces la gente ha echado a un lado el estudio bíblico y la fe como si fueran dos cosas que no se llevan. No, al contrario, cada vez que usted conoce el texto sagrado, créame que su afinidad espiritual es mucho mejor, porque usted va conociendo al Dios que está revelado en la Sagrada Escritura. Así que les animamos a estudiar, ¿verdad?, la maravillosa palabra del Señor, y sigamos hacia adelante, no importando lo que estamos viviendo, sigamos hacia adelante buscando del Señor, que no hay tiempo que perder. Vivimos en tiempos hostiles, vivimos en tiempos difíciles, pero a los que hemos creído en esta santa palabra sabemos que nada de lo que está sucediendo no lo sabíamos. Todo estaba escrito, todo estaba declarado por el Señor, así que lo que está sucediendo es lo que el Señor ya había declarado en su soberana voluntad que sucedería en el fin de los tiempos. Y ciertamente seguimos pregonando, como lo hubiese dicho nuestro hermano Gille, Cristo viene ya. Así que la iglesia está lista, está ready para ese encuentro con nuestro Señor. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gloria a Dios. Así que les felicitamos a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y le hacemos una recordación. Busque una iglesia donde le prediquen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que les predique de que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que viene pronto por la iglesia. Y mantengamos en oración a nuestros hermanos en Haití y en el pueblo, la nación de Afganistán. Mantengamos en nuestras oraciones los unos por los otros, porque verdaderamente la venida del Señor está cerca. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos veremos el próximo miércoles aquí en Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone, en nuestra página sermoncristiano.tv.